Raquel Domínguez, de operacionbikini.es. Yo hoy estoy aquí para aclarar una de las dudas que me habéis hecho llegar. ¿Las palomitas de maíz son buenas o malas? ¿Se pueden incluir en una dieta saludable? Pues para aclarar esa duda vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las palomitas de maíz? Pues las palomitas no son más que granos de este cereal de maíz que tienen la capacidad de explotar si los tostamos o los exponemos a una fuente de calor un determinado periodo de tiempo. Lo que sucede cuando las palomitas de maíz explotan es que se rompe su cáscara y como tienen humedad dentro, el efecto que se produce es que se expanda esa sustancia esponjosa y blanca que después está tan rica. Vale, si las palomitas de maíz simplemente son granos de maíz, no tendrían por qué ser perjudiciales, ¿verdad? De hecho, las palomitas pueden ser muy nutritivas y pueden hacer mucho para tu salud. Hace poco se ha llevado a cabo una investigación en la Universidad de Scranton, en Estados Unidos, del que se desprende que las palomitas de maíz pueden ser una gran fuente de polifenoles antioxidantes. Los investigadores pudieron encontrar hasta 300 miligramos de polifenoles por ración de palomitas y sin embargo solo encontraron 114 miligramos en una ración de maíz dulce. Y como media en una ración de fruta se encuentran 160. Así que como ves, el contenido de polifenoles antioxidantes es mucho mayor en las palomitas de maíz. Aunque no te equivoques, las palomitas de maíz no pueden sustituir ni a las frutas ni a las verduras. Pero esa propiedad puede quedar totalmente arruinada y las palomitas que tú te comes, lejos de tener polifenoles antioxidantes, se pueden estar cargando tu salud. No son lo mismo las palomitas de grano natural que las que compras para hacer en el microondas. Y tampoco es lo mismo dependiendo de qué condimentos utilices para cocinarlas. Si usas más aceite de la cuenta para saltarlas en la sartén, si utilizas mantequilla en lugar de aceite para darle sabor, si eres muy generoso con la sal o con el azúcar, o peor aún, si las haces con caramelo. Eso se puede estar cargando el valor nutricional de tus palomitas. Normalmente las palomitas que compramos ya las compremos explotadas o las compremos para hacerlas explotar en casa, por ejemplo en el microondas, tienen un montón de aditivos y de conservantes. Por no hablar de que la dosis de sal que suelen tener es exageradísima. Además suelen llevar mantequilla para intensificar su sabor. Vamos, que las destrozan. Pero si a ti te gusta disfrutar de las palomitas, tengo buenas noticias. Las podemos hacer de forma muy saludable. Eso sí, en vez de comprar estas palomitas procesadas, lo que vas a tener que comprar es un paquete de granos que no hayan sido procesados. Granos de maíz natural. No esperes encontrar estos granos naturales en el supermercado, vas a tener que ir a una tienda de semillas, pero son muy económicas y vas a poder disfrutar de todos los beneficios de las palomitas y sin sus perjuicios. Y una vez que ya tengas en casa tu paquete de semillas de maíz, vas a tener que cocinarlas de forma saludable. ¿Cómo lo tienes que hacer? Pues es muy fácil. Simplemente tienes que poner una sartén en el fuego con un poquito de aceite cubriendo la base. Cuando el aceite esté caliente, pones tus granos de maíz allí sin que queden apelotonados, que queden sueltos. Recuerda que van a explotar. Tapamos la sartén dejando un pequeñito hueco para que salga el vapor y no tardaremos mucho en escuchar las primeras explosiones. Cuando las empieces a escuchar, baja la temperatura del fuego para aprovechar el calor pero sin quemar las palomitas. Y en el momento que dejes de escuchar explosiones, lo retiras del fuego. Para que no queden tan insípidas, le puedes añadir un poquito de sal, pero un poquito, no es cuestión de volverse locos. Además, si haces las palomitas naturales con poquito aceite y poquita sal, tengo buenas noticias para ti. Una taza de palomitas tiene solamente 30 calorías, 5 veces menos que la misma cantidad de patatas fritas. Y además son ricas en fibra. Así que, si quieres, de vez en cuando sí que te puedes permitir el antojo de las palomitas, pero no compres palomitas procesadas. Siempre naturales. Pues espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si te ha gustado, por favor, compártelo, que eso me va a ayudar mucho. Y en el vídeo de hoy quiero saludar a Mascot, que aunque hace poco le envié un saludo, no lo ha visto y se lo vuelvo a reenviar. Y también quiero saludar a Sandra y Estrella, porque me apoyan muchísimo en todos mis vídeos. Gracias. Y a ti, te espero en el próximo vídeo, no faltes, ¿eh? Bye, bye.